El inicio de la persecución. ¿Cómo es posible que alguien tan fiel como Efraín pueda sufrir tanto mientras los impíos prosperan? En el rostro de Efraín se dibujaba una mezcla de fe y miedo. Pero, ¿podrá resistir lo que está por venir? Algo sucederá en la vida de Efraín que cambiará su destino para siempre. ¿Estás listo para descubrirlo? Efraín vivía en la próspera ciudad de Antioquia, uno de los centros más importantes del cristianismo primitivo. Aquella ciudad, conocida por su diversidad y su afán por el comercio y el conocimiento, era también un lugar de fuerte oposición al cristianismo, un movimiento que se expandía rápidamente y que comenzaba a desafiar las normas establecidas por el Imperio Romano y los líderes judíos. Desde joven, Efraín había sido un hombre de fe. Criado en una familia modesta, había conocido el amor de Cristo en un momento de desesperación, cuando su vida parecía carecer de propósito. Sin embargo, tras conocer el mensaje del Evangelio, su vida cambió por completo. Decidió seguir a Jesús con todo su corazón, dispuesto a entregar su vida por la causa que creyó justa y verdadera. El amor que sentía por Cristo era tan profundo que nada ni nadie podría apartarlo de ese camino. Pero en Antioquia, predicar sobre Jesús era visto como una provocación. Las autoridades locales no podían tolerar que un hombre hablara abiertamente sobre un reino que desafiaba la autoridad del César. De hecho, muchos de los que se habían convertido en seguidores de Cristo eran perseguidos por sus creencias, arrestados, golpeados y algunos hasta ejecutados. El día que Efraín fue arrestado, todo comenzó como una tarde cualquiera. Caminaba por las estrechas calles de Antioquia, predicando en voz baja entre las multitudes que se reunían para comerciar. Su mensaje de esperanza estaba ganando adeptos. Aquella tarde, una pequeña multitud se había reunido a su alrededor, escuchando atentamente su mensaje de salvación, pero su predicación no pasó desapercibida. Unos soldados romanos que patrullaban las calles en busca de cualquier alboroto, lo vieron y decidieron detenerlo. «Este hombre predica en contra del César», dijeron. Efraín fue arrestado sin pruebas, acusado injustamente de predicar contra el Imperio Romano. El silencio de la multitud fue abrumador, pero algunos de los nuevos creyentes se quedaron, orando en secreto por él, sabiendo que el sufrimiento era una parte inherente de la vida cristiana. Pero ¿cómo podría Efraín soportar lo que le esperaba? ¿Cómo es posible que alguien tan fiel como Efraín pueda sufrir tanto mientras los impíos prosperan? ¿Acaso no era Dios un ser justo? ¿Por qué permitiría él que un hombre tan íntegro como Efraín sufriera de esta manera? En un mundo en el que los impíos se enriquecen y viven con impunidad, ¿por qué aquellos que siguen a Cristo eran los que más sufrían? Efraín fue llevado ante el tribunal romano, donde los jueces lo miraban con desdén. «¿Qué es esto que predicas sobre un rey que no es César?», le preguntaron. Efraín, con valentía, les respondió: «Mi rey no está en este mundo. Mi fe está puesta en Cristo, el Salvador que murió por mí y por todos los que creen en él». Estas palabras resonaron con fuerza, pero no fueron suficientes para salvarlo de la ira de los líderes de la ciudad. Efraín fue sentenciado a prisión. En su celda, Efraín se encontraba solo, pero no desamparado. La iglesia, aunque perseguida, no olvidó a sus hermanos. Su esposa, Marta, estaba esperando su primer hijo, y el dolor de saber que su esposo estaba encarcelado no solo le causaba angustia, sino que también sentía una profunda preocupación por su futuro. ¿Cómo soportarían esta nueva prueba? Efraín siempre había sido su protector, y ahora se encontraba atrapado entre las rejas, en un lugar donde el poder de Roma parecía omnipotente. En el rostro de Efraín se dibujaba una mezcla de fe y miedo, pero podrá resistir lo que está por venir.
Efraín no sabía qué le depararía el futuro. La persecución era implacable y las palabras de los jueces retumbaban en su mente. Renuncia a tu fe o enfrentarás la muerte. Pero su fe era firme. Sabía que Cristo había pasado por mucho más, y si su destino era sufrir por su nombre, lo aceptaría con gozo, porque el sufrimiento era parte del plan divino. Efraín, aunque asustado, encontraba paz en las escrituras que había memorizado. Recordaba las palabras de Jesús que le dijeron: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:10. Esas palabras le dieron fortaleza. Él, como tantos otros, estaba siendo perseguido por predicar la verdad, por seguir a Jesús. Y aunque su cuerpo podía ser golpeado, su espíritu no sería quebrantado. Algo sucederá en la vida de Efraín que cambiará su destino para siempre. ¿Estás listo para descubrirlo? El destino de Efraín, sin saberlo, ya estaba siendo forjado. Mientras él oraba en su celda, algo fuera de su control estaba sucediendo. La noticia de su encarcelamiento se esparció rápidamente por toda la ciudad. Algunos de los primeros cristianos en Antioquía comenzaron a reunirse en pequeños grupos clandestinos, orando y buscando maneras de liberar a los inocentes prisioneros, como Efraín. Pero lo que no sabían era que su sufrimiento y su fe no solo afectaban a la iglesia, sino que comenzarían a hacer eco incluso entre sus enemigos. Así como Estebno, que fue martirizado por su fe, Atos 7:54-60, Efraim também experimenta uma prova dolorosa. A perseguição, embora amarga, não é em vão. Deus usa esses momentos para fortalecer a fé daqueles que o seguem e para dar um testemunho poderoso ao mundo. Como diz Romanos 8:28, sabemos que em todas as coisas Deus obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Efraín ainda não sabia, mas a sua jornada estava apenas começando. La primera prueba. ¿Cómo es justo que un hombre inocente sea tratado como un criminal? Efraín oró en silencio mientras las cadenas apretaban sus muñecas. ¿Será escuchado? Una revelación en la cárcel cambiará el corazón de alguien inesperado. ¿Quién será? La celda de Efraín estaba fría, húmeda y oscura. El silencio era abrumador, solo interrumpido por los susurros de los otros prisioneros y el sonido metálico de las cadenas. Aunque la multitud que lo había vituperado en las calles de Antioquía se dispersó, el sufrimiento de Efraín apenas comenzaba. Él no entendía cómo un hombre fiel, que solo predicaba la esperanza de Cristo, podía ser tratado como un criminal. Su mente, atormentada por la injusticia, se llenaba de preguntas. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué permites que los justos sufran mientras los malhechores prosperan? En la prisión, Efraín fue colocado junto a otros prisioneros, algunos acusados de robos y otros como él, de crímenes que no habían cometido. Entre ellos había un hombre llamado Maximiliano, conocido por su dureza y su desprecio hacia cualquier forma de fe. Este hombre, que había sido condenado por asesinar a un funcionario romano, observaba a Efraín con desdén. Cada vez que Efraín rezaba o murmuraba palabras de esperanza, Maximiliano se burlaba de él, diciendo: «Tu Dios te ha abandonado y tú sigues siendo su tonto». Efraín, al principio, intentó ignorar los comentarios, pero con el tiempo, la ira comenzó a nublar su corazón. Sabía que no podía permitir que el rencor se apoderara de él, pero cada palabra cruel de Maximiliano le dolía profundamente. ¿Cómo puedo perdonar a este hombre que me desprecia sin razón? ¿Cómo puedo amar a alguien que se burla de mi fe y de mi dolor?, pensaba Efraín. ¿Cómo es justo que un hombre inocente sea tratado como un criminal?
¿No había sido su vida un ejemplo de rectitud? ¿No había él predicado amor y paz solo para ser atrapado y encarcelado? Esta pregunta lo atormentaba cada noche mientras las sombras de su celda parecían consumir su fe. ¿Era posible que Dios lo hubiera dejado sufrir sin propósito? La ira se apoderaba de su ser mientras las cadenas apretaban sus muñecas. En sus momentos más oscuros, cuando el dolor de la injusticia lo consumía, Efraín recordaba las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. Aunque no entendía completamente por qué Dios lo permitía, algo dentro de él le decía que había un propósito más grande en todo eso. Efraín oró en silencio mientras las cadenas apretaban sus muñecas. ¿Será escuchado? A solas en su celda, Efraín se arrodilló, con las manos esposadas y los ojos cerrados. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que lo liberaran, ni siquiera sabía si lo harían. La oscuridad que lo rodeaba parecía interminable, y la soledad era su única compañera. Sin embargo, en ese momento, Efraín oró con todo su ser. «Señor, no entiendo lo que está pasando, pero sé que tú tienes el control. Dame fuerzas para perdonar a aquellos que me maldicen y dame paz en medio de esta tormenta». Efraín sentía una paz extraña al terminar su oración. Aunque sus circunstancias no cambiaban, algo dentro de él se renovaba. En medio de la desesperación, encontró la luz que solo la fe en Cristo podía proporcionar. Era un susurro suave, pero era suficiente para mantener su esperanza viva. La oración de Efraín no era la de alguien buscando una salida inmediata, sino la de alguien que sabía que, incluso en la prueba, Dios estaba con él. En ese mismo instante, algo inesperado ocurrió. Mientras Efraín se encontraba en profunda oración, Maximiliano lo observaba desde las sombras. La dureza en sus ojos parecía haberse suavizado, aunque solo por un momento. Durante días había escuchado a Efraín hablar de su fe, pero nunca lo había considerado más que un soñador. Sin embargo, algo en la forma en que Efraín oraba, algo en la paz que emanaba de su rostro, hizo que Maximiliano comenzara a cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Una revelación en la cárcel cambiará el corazón de alguien inesperado. ¿Quién será? Esa noche, cuando Efraín se quedó dormido en su celda, Maximiliano se acercó a él. No dijo nada al principio, pero su rostro mostraba una expresión de lucha interna. Estaba confundido. ¿Cómo podía este hombre, que estaba sufriendo tanto, todavía mostrar una fe tan firme? ¿Cómo podía perdonar a alguien que lo despreciaba? Finalmente, Maximiliano se sentó junto a él y le dijo: «Eres un tonto, pero hay algo en ti que no puedo entender. He hecho cosas terribles en mi vida, pero aún así veo algo en ti que me hace cuestionarme todo lo que he creído». Efraín, sin abrir los ojos, le respondió: «No soy perfecto, pero mi fe me da fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Si Dios puede perdonar a alguien como yo, también puede perdonar a alguien como tú». Maximiliano, por primera vez en mucho tiempo, quedó en silencio. En su corazón, algo comenzó a cambiar. La dureza que había llevado por años comenzó a resquebrajarse, y un rayo de esperanza iluminó su alma. Efraín no sabía que, aunque su sufrimiento aún no había terminado, el impacto de su fe comenzaba a transformar a los que lo rodeaban, incluso a los más duros. Jesús enseñó a amar a los enemigos, a bendecir a los que nos maldicen y a orar por aquellos que nos persiguen. Mateo 5:44. A través de la persecución y el sufrimiento, Efraín aprendió que el perdón no solo es un acto de obediencia a Dios,
sino también una poderosa herramienta de transformación. Al perdonar, él no solo liberó su corazón del rencor, sino que también tocó el corazón de alguien que en circunstancias normales nunca hubiera escuchado el mensaje de Cristo. La persecución puede ser un lugar de prueba, pero también es una oportunidad para demostrar el amor de Dios en nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos nuestros propios dilemas internos. Como Efraín, todos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, que perdonó a aquellos que lo crucificaron, mostrando que el verdadero poder de la fe está en el amor que somos capaces de dar, incluso a nuestros enemigos. Un encuentro divino. ¿Por qué Dios parece permanecer en silencio mientras los inocentes sufren? En medio de la oscuridad, Efraín experimenta algo que lo llena de esperanza. Una visión misteriosa apunta a un propósito mayor. ¿Qué significa? La celda de Efraín, a pesar de la frágil luz que se filtraba por las rendijas de la puerta, permanecía sombría y fría. Los días se habían convertido en semanas, y la angustia, al principio pasable, comenzaba a apoderarse de su alma. Durante la noche, cuando todo el mundo dormía, él seguía orando, sin saber si alguna vez sería escuchado. En su mente, una sola pregunta dominaba su pensamiento. ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué parece estar en silencio mientras los inocentes sufren? Las palabras de Maximiliano aún resonaban en su mente. Tu Dios te ha abandonado. Aunque en su corazón Efraín sabía que eso no era cierto, la creciente oscuridad en su alma lo hacía dudar. ¿Estaba Dios realmente con él? ¿O su sufrimiento era simplemente un resultado de un mundo cruel y sin sentido? ¿Por qué Dios parece permanecer en silencio mientras los inocentes sufren? La pregunta continuaba golpeando su mente. Durante tantos días, Efraín había orado sin descanso, esperando una respuesta divina, pero solo obtenía silencio a cambio. ¿Era posible que el Creador, tan cercano a sus discípulos en los Evangelios, ahora lo hubiera olvidado? La confusión y la rabia se apoderaban de él. Los torturadores seguían su rutina, los prisioneros seguían burlándose y él seguía encadenado. ¿No merecía al menos un consuelo de su Dios? Con esa pregunta angustiante, Efraín se arrodilló en la fría piedra de su celda, cerró los ojos y con una voz quebrada susurró: Señor, no entiendo lo que está pasando. No sé cuánto más puedo soportar. ¿Por qué parece que el mal prevalece y tú permaneces en silencio? En medio de la oscuridad, Efraín experimenta algo que lo llena de esperanza. Fue en esa noche, mientras Efraín se encontraba en la profundidad de su desesperación, que algo sobrenatural ocurrió. Con los ojos cerrados y las manos levantadas en oración, una luz suave comenzó a envolver su cuerpo. No era una luz física, sino una presencia cálida y reconfortante. Era como si todo lo que lo rodeaba desapareciera y solo quedara esa presencia divina. A medida que la luz lo envolvía, una voz profunda y serena resonó en su alma. Efraín, mi gracia te basta. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. La voz era tan clara y real que casi podía sentirla como una caricia en su espíritu. Aunque la luz que lo rodeaba no era visible para los demás, él sabía que estaba recibiendo un mensaje directo de su Salvador. La sensación de paz que experimentó fue indescriptible. Algo cambió en su corazón. Aunque no podía comprender completamente lo que sucedía, algo dentro de él le decía que debía seguir confiando, a pesar de las circunstancias. En su debilidad, Dios le mostró que su fuerza no provenía de sus propios esfuerzos, sino del poder divino. Una visión misteriosa apunta a un propósito mayor. ¿Qué significa? Efraín, profundamente conmovido por la experiencia, se quedó en silencio por un largo rato. Las palabras de Cristo aún resonaban en su mente, y una pregunta más surgió en su corazón.
¿Qué significa esto? ¿Por qué esta revelación ahora? ¿Por qué cuando todo parecía perdido? En la mañana siguiente, cuando la celda se llenó nuevamente con los sonidos de los prisioneros, Efraín se levantó con una nueva determinación. Él entendió que, aunque el sufrimiento no desapareciera de inmediato, Dios le había dado una promesa. Su gracia era suficiente para sostenerlo en medio de las pruebas. Era en su debilidad que el poder de Dios se perfeccionaba. Maximiliano, quien aún observaba a Efraín con una mezcla de curiosidad y desdén, notó un cambio en él. Su rostro ya no mostraba desesperación, sino una calma que parecía inexplicable. Sin decir una palabra, Efraín miró a su alrededor, observó el sufrimiento que lo rodeaba y, en su corazón, reconoció que había algo más grande en juego. No solo se trataba de él, sino de un propósito divino que aún no podía comprender por completo. En los días siguientes, Efraín compartió su experiencia con los demás prisioneros. Les habló de la visión que había tenido y de las palabras que Cristo le había hablado. Algunos se rieron de él, mientras que otros, tocados por la serena convicción que emanaba de su rostro, comenzaron a escuchar con atención. Maximiliano, que al principio se había burlado, no podía dejar de observar a Efraín. Algo en su corazón comenzó a cambiar. Efraín comprendió que Dios no siempre responde con rapidez, pero su presencia es fiel y siempre llega en el momento justo. El sufrimiento de los justos no es en vano, es un medio para acercarnos más a Él, para que podamos experimentar su poder en nuestra debilidad. Así como el apóstol Pablo encontró consuelo en las palabras de Dios durante sus propias tribulaciones, en cuando el Señor le dijo: «Mi gracia te basta, mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Efraín también experimentó el consuelo de Dios en medio de su sufrimiento. Las persecuciones y pruebas no solo nos acercan a la presencia de Dios, sino que en ellas podemos experimentar una fuerza que no es nuestra, sino que proviene del poder divino. El sufrimiento puede hacer que nos cuestionemos la justicia de Dios, como lo hizo Efraín, pero también puede ser el medio por el cual experimentamos su gracia de una manera que nunca hubiéramos imaginado. En el silencio de la angustia encontramos la presencia de Dios, y en la debilidad descubrimos la fuerza que viene solo de Él, el sacrificio de la familia. ¿Cómo soportarías saber que tu familia sufre por tu fe? La esposa de Efraín enfrenta sola el desprecio de la sociedad. Un mensaje secreto llega a Efraín desde el exterior. ¿Qué dice? Mientras Efraín se encontraba encarcelado, cada día sin saber si lo vería alguna vez fuera de las paredes frías de la prisión, su mente no dejaba de pensar en su esposa, Elena. Ella estaba sola, esperando un hijo, mientras enfrentaba la burla y el aislamiento de la comunidad por su decisión de estar al lado de un hombre perseguido por predicar el Evangelio. La persecución no solo afectaba a los creyentes, sino que los familiares de aquellos que osaban seguir a Cristo también pagaban el precio. Elena, al principio, había sido fuerte. En sus primeras semanas como esposa de Efraín, había estado llena de fe y esperanza, creyendo que el Señor proveería. Pero a medida que el tiempo pasaba y las dificultades aumentaban, el peso de la situación se hacía cada vez más pesado. Los amigos y familiares que antes la apoyaban, ahora la evitaban. En las calles, las miradas de desprecio la seguían y la gente susurraba detrás de su espalda. Era conocida como la mujer del prisionero, un título que se convirtió en un estigma social que la marcaba a ella y a su futuro hijo. ¿Cómo soportarías saber que tu familia sufre por tu fe? Efraín, mientras se encontraba en la prisión, sentía una rabia indescriptible cada vez que pensaba en su esposa e hijo. ¿Cómo podía soportar la idea de que Elena sufría debido a su obediencia a Dios?
¿Cómo podía soportar saber que su familia era rechazada por seguir el camino de Cristo? Las cadenas en sus muñecas, los golpes en su cuerpo, no dolían tanto como el sufrimiento de ella. La duda comenzaba a invadir su corazón. ¿Realmente era el plan de Dios que su familia pagara tan alto precio por su fe? La sensación de impotencia lo invadía. En sus oraciones diarias, Efraín se lamentaba por el sufrimiento de Elena, rogando al Señor que la fortaleciera. A veces, las respuestas que él recibía parecían estar envueltas en silencio, como si Dios estuviera lejos de él, de su dolor y del dolor de su esposa. La esposa de Efraín enfrenta sola el desprecio de la sociedad. En las noches solitarias, cuando la ciudad de Antioquía estaba en calma, Elena se encontraba llorando en su pequeña casa, abrazando su vientre, sintiendo el peso de la soledad. Mientras su esposo languidecía en prisión, ella tenía que afrontar cada día sola. La angustia era insoportable, pero su amor por Efraín y su fe en Dios la mantenían en pie. Su vecino, un hombre de familia que antes le brindaba amistad, ahora la evitaba por completo. Otros se burlaban de ella, cuestionando su juicio al seguir a un hombre que estaba siendo considerado traidor y blasfemo por las autoridades. Elena no solo luchaba contra la pobreza y el rechazo social, sino también contra el temor. Temía por la seguridad de su esposo y temía por el futuro de su hijo que llevaba en el vientre. No sabía si alguna vez Efraín sería liberado, y si lo era, no sabía si volverían a ser una familia unida. Cada día era una lucha para mantenerse fuerte, para no perder la fe. Un mensaje secreto llega a Efraín desde el exterior. ¿Qué dice? Mientras la vida de Elena se volvía más sombría, Efraín en la prisión recibía noticias de forma clandestina. Un mensajero, que había logrado eludir la vigilancia de los soldados, llegó a su celda con un mensaje encriptado. Era un pedazo de papel arrugado, escrito con tinta tenue y apresurada. Al leerlo, el corazón de Efraín dio un vuelco. El mensaje venía de su esposa, Elena. El mensaje decía: «Tu hijo está por nacer. Te extrañamos, pero mi fe no ha vacilado. La gente me evita, pero yo sigo adelante con la esperanza de que Dios nos reunirá pronto. No te preocupes por mí, tu fe y tu amor son mi fuerza». Efraín se quedó mirando el papel, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. La noticia del embarazo de su hijo lo llenó de un amor profundo, pero también de una amarga sensación de impotencia. ¿Cómo podría ser un padre y esposo si estaba tras las rejas, incapaz de proteger a su familia? La angustia de Elena, el sacrificio que ella hacía, se convirtió en un recordatorio constante de que su fe en Dios estaba siendo probada, no solo en él, sino también en su esposa. A pesar de todo lo que enfrentaba, Elena no se rendía. Había momentos en los que su fe vacilaba, pero siempre recordaba las palabras de Efraín. Dios tiene un plan para nosotros, y aunque no lo veamos ahora, Él siempre estará con nosotros. En medio de la desesperación, esa palabra se convertía en su ancla. Mientras tanto, Efraín, en su celda, se aferraba a la promesa de que el sufrimiento de su familia no sería en vano. La historia de Efraín y Elena nos recuerda las dificultades que enfrentaron María y José cuando obedecieron a Dios. Cuando el ángel les dijo que huirían a Egipto para salvar al niño Jesús, tuvieron que enfrentarse a la incertidumbre, el rechazo y las dificultades económicas. Lucas 2:4-7. María, en particular, tuvo que soportar la vergüenza de ser una joven madre en circunstancias que la sociedad no entendía. Sin embargo, en su obediencia a Dios, María y José confiaron en que su plan sería cumplido, aunque no pudieran ver el propósito en ese momento. Elena, al igual que María, enfrentó el sacrificio de la soledad y el desprecio social. A veces, nuestras pruebas nos parecen injustas, como le sucedió a Efraín,
pero son a través de estas pruebas que Dios fortalece nuestra fe. La obediencia a Dios no siempre nos lleva por un camino fácil, pero nos lleva a su propósito eterno, uno que está lleno de esperanza, aunque no siempre sea visible de inmediato. El sacrificio de la familia, tanto en el caso de Efraín como en el de María y José, nos enseña que a veces debemos atravesar momentos de sufrimiento para ver el cumplimiento de un plan divino más grande, que no solo involucra nuestras vidas, sino las vidas de aquellos a nuestro alrededor. La fuerza de la comunidad: mientras unos se esconden, otros arriesgan todo por ayudar a Efraín. ¿Dónde está la justicia? Una pequeña iglesia clandestina ora fervientemente por Efraín y su familia. Algo milagroso sucede cuando el pueblo de Dios se une. ¿Qué será? La prisión de Efraín no solo estaba llena de barrotes y muros, sino también de silenciosas oraciones que cruzaban las distancias. En Antioquía, el pequeño pero ferviente grupo de creyentes que formaba la iglesia local sabía que la lucha no solo era por la vida de Efraín, sino por la fe de toda la comunidad. Mientras las autoridades religiosas y civiles perseguían a los cristianos, el pequeño rebaño de la iglesia clandestina se mantenía firme, sabiendo que, aunque estaban en peligro, tenían el poder de influir a través de la oración y la acción. Gancho 1. Raiva. Mientras unos se esconden, otros arriesgan todo por ayudar a Efraín. ¿Dónde está la justicia? Algunos miembros de la iglesia, temerosos por sus vidas, se mantenían ocultos, pero había quienes, sin pensarlo dos veces, decidían enfrentar el peligro. Aquellos que se arriesgaban a ayudar a Efraín lo hacían con valentía, conscientes de que si los descubrieran, sus vidas también estarían en juego. La pregunta de Efraín resonaba en su corazón: ¿dónde está la justicia de Dios? Pero a medida que la iglesia se unía más en oración, Efraín comenzaba a entender algo más profundo. La justicia de Dios no siempre es inmediata, pero Él nunca está ausente en nuestras luchas. En los pasillos de la prisión, Efraín oía de vez en cuando rumores sobre los cristianos que se reunían en secreto, orando por los encarcelados. Algunos de sus compañeros de prisión, también cristianos, le contaban cómo la iglesia local estaba haciendo todo lo posible para enviar comida, provisiones y, lo más importante, palabras de aliento para mantener la fe de todos. Mientras tanto, en el exterior, Elena recibía cartas clandestinas con versículos de esperanza y oraciones compartidas que la sostenían durante su propio tormento. Una pequeña iglesia clandestina ora fervientemente por Efraín y su familia. Mientras Efraín luchaba en su prisión, una pequeña iglesia clandestina se reunía con la misma determinación que el pueblo de Israel en tiempos de angustia. La iglesia sabía que aunque no podían desafiar a las autoridades abiertamente, sí podían desafiar al enemigo con su fe y su unidad. En un pequeño cuarto subterráneo, un grupo de cristianos se arrodillaba cada noche, pidiendo al Señor por la liberación de Efraín, por la protección de su familia y por la fortaleza para soportar las pruebas. Cada oración era un acto de valentía, pues el gobierno romano no perdonaba a quienes se atrevían a rebelarse de esa manera. Elena, en su soledad, sentía que la esperanza comenzaba a flaquear, pero cada vez que recibía una carta o escuchaba rumores de la iglesia, algo dentro de ella se reavivaba. En esas noches oscuras, el pueblo de Dios sostenía su fe, incluso cuando el futuro parecía incierto. Los creyentes de Antioquía, aunque temerosos, entendían que en la unidad estaba la fuerza. Como una cadena invisible, sus oraciones se elevaban hacia los cielos, confiando en que el Señor escucharía y respondería. Algo milagroso sucede cuando el pueblo de Dios se une. ¿Qué será? Una noche, mientras la iglesia se reunía en secreto, algo extraordinario ocurrió. La pequeña congregación,
que había estado orando con fervor durante semanas, experimentó algo que ninguno de ellos esperaba. Mientras oraban por Efraín y su familia, comenzaron a sentir una presencia palpable en el lugar. Un aire fresco, una paz inexplicable llenó la habitación, como si el Espíritu Santo mismo hubiera descendido sobre ellos, renovando su fuerza. En ese mismo momento, se escuchó un golpe en la puerta de la iglesia. Era un mensajero que traía noticias inesperadas. Efraín ha tenido un sueño. En su sueño, vio a una multitud orando por él, y cuando despertó, los guardias que lo custodiaban parecían extrañamente desinteresados, casi indiferentes. El mensajero también trajo una carta para Helena, escrita con las mismas palabras, que habían llegado a Efraín. Dios escucha nuestras oraciones, y Él está obrando en nosotros. No pierdas la esperanza. El Señor está contigo, y tu esposo pronto será liberado. Cuando Helena leyó la carta, las lágrimas brotaron de sus ojos. Era posible que el Señor estuviera moviendo las piezas de una manera que ella no podía comprender, pero su fe se renovó. Y con ella, la comunidad creyente sentía la seguridad de que, al estar unidos, el poder de Dios se manifestaría de maneras que no podían imaginar. La historia de la iglesia primitiva en los primeros capítulos de Hechos nos muestra un modelo claro de cómo el cuerpo de Cristo debe actuar en tiempos de persecución. En Hechos 2:42-47, leemos sobre la unidad y el amor genuino entre los creyentes. En medio de la adversidad, ellos compartían todo lo que tenían y se ayudaban mutuamente, sabiendo que la fortaleza de uno era la fortaleza de todos. En momentos como los de Efraín y Helena, la iglesia no solo es un lugar de refugio, sino una comunidad viva que se apoya mutuamente a través de la oración, el sacrificio y la generosidad. La historia de Efraín, su esposa y la iglesia clandestina es un testimonio de cómo, incluso en medio de la persecución, el pueblo de Dios tiene la capacidad de unirse y prevalecer, confiando en que el Señor, en su tiempo, obró milagros a través de su unidad y fe. La persecución no solo prueba nuestra fe, sino que también revela la fortaleza de la comunidad en Cristo. La iglesia primitiva, tal como la comunidad de Efraín y Helena, nos enseña que cuando el pueblo de Dios se une en oración y acción, las puertas del cielo se abren. La unidad del cuerpo de Cristo, como vimos en Hechos 2:42-47, no solo brinda apoyo durante tiempos difíciles, sino que también es un canal por el cual el Señor puede obrar milagros y restaurar lo que parece perdido. Así como la iglesia de Antioquía arriesgó todo para ayudar a Efraín, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a arriesgar todo por la causa de Cristo y por los hermanos y hermanas que enfrentan persecución por su fe? Una decisión difícil. Los líderes ofrecen a Efraín una salida fácil. Renuncia a tu fe y serás libre. Con lágrimas en los ojos, Efraín debe elegir entre su libertad y su fe. ¿Qué decisión tomará Efraín y cómo afectará a los demás? La tensión en la sala del tribunal era palpable. Efraín, con las manos esposadas y el rostro marcado por los días de sufrimiento, se encontraba ante el juicio de los líderes religiosos romanos. Era una escena que se repetía una y otra vez en las vidas de los cristianos perseguidos, la posibilidad de elegir entre la vida y la fe. En este momento crucial, los líderes le ofrecieron a Efraín una salida que parecía fácil, pero a la vez profundamente tentadora. Renuncia a tu fe, maldice a Cristo y serás liberado. No más sufrimiento, no más cadenas. Los líderes ofrecen a Efraín una salida fácil. Renuncia a tu fe y serás libre. Efraín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo ante esas palabras. ¿Cómo podría considerar tal traición?
A lo largo de su vida había seguido a Cristo con fervor. Había visto milagros, había experimentado la gracia y el amor de Dios de una manera que nunca podría negar. Pero ahora se le presentaba una elección terrible, la vida y la libertad a cambio de negar su Señor. Era este el precio de su fe. El tribunal, en silencio, aguardaba la respuesta. Los ojos de Efraín buscaban un rastro de esperanza, pero todo lo que veía eran rostros fríos, dispuestos a destruir su vida por no ceder. En su interior, algo luchaba. Sabía que esta decisión no solo afectaría su futuro, sino que también influiría en la vida de su familia, su iglesia y en el testimonio de su fe. Con lágrimas en los ojos, Efraín debe elegir entre su libertad y su fe. El corazón de Efraín latía fuertemente mientras pensaba en su esposa, Helena, y su hijo por nacer. Había pasado días sin verla, sin saber cómo se encontraba. ¿Qué pasaría si él cediera? ¿Sería su sacrificio inútil? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras luchaba con la decisión. No solo tenía que decidir por sí mismo, sino que su elección afectaría a los suyos. Podría soportar ser responsable del dolor de su familia. Recordó a los discípulos, a Pedro, cuando negó a Jesús en el patio del sumo sacerdote, Mateo 26, 69, 75. Pedro, uno de los hombres más cercanos a Jesús, también había tenido miedo, había cedido al temor, y su arrepentimiento vino después de una profunda tristeza. Pero Pedro fue restaurado por Cristo. Esa historia resonaba profundamente en el corazón de Efraín. ¿Sería él capaz de resistir la tentación y mantenerse firme? ¿O como Pedro, caería y luego encontraría perdón y restauración? En ese instante, una visión pasó por la mente de Efraín. Un recuerdo de todos los momentos en que Jesús le había mostrado la verdad de la vida eterna, la paz en medio de la tormenta. Podría negar todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado por amor a Cristo. ¿Qué decisión tomará Efraín y cómo afectará a los demás? La sala del tribunal se tornó aún más tensa cuando el juez preguntó nuevamente: ¿qué decides, Efraín? ¿Renuncia a tu fe o sufrirás las consecuencias? Efraín permaneció en silencio por un largo momento. Su mente viajaba entre recuerdos y sueños, entre el amor por su familia y el llamado de su Salvador. Finalmente, sus palabras fueron claras y decididas. No puedo negar a Cristo, no puedo traicionar la verdad que Él me ha mostrado. Al decir estas palabras, algo cambió en la atmósfera. Los ojos de los presentes, que antes miraban con desprecio, se llenaron de asombro. El poder del testimonio de Efraín era más fuerte que cualquier amenaza. Aunque el juez no mostró piedad, una parte del alma de Efraín se sintió liberada. Había tomado la decisión correcta, aunque eso significara un camino aún más difícil por recorrer. El momento decisivo de Efraín nos recuerda a la experiencia de Pedro, quien a pesar de su negación a Jesús, encontró perdón y restauración después de su arrepentimiento. Mateo 26, 69, 75. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos débiles, en los que el miedo nos invade, pero incluso en esos momentos, la gracia de Dios está presente para restaurarnos. La decisión de Efraín, como la de Pedro, fue difícil, pero fue una decisión que glorificó a Dios. La historia de Efraín nos muestra que las decisiones difíciles son una parte inevitable de la vida cristiana. La tentación de negar nuestra fe puede ser fuerte, especialmente cuando nos enfrentamos a la persecución, el sufrimiento o el miedo. Sin embargo, la fidelidad a Cristo, aunque nos cueste todo, es lo que verdaderamente nos da libertad. Jesús nos llama a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando el camino es estrecho y lleno de dificultades. Como Pedro,
podemos encontrar perdón y restauración si caemos, pero también debemos recordar que la gracia de Dios nos sostiene para seguir adelante, siempre. Como Efraín, debemos estar dispuestos a tomar decisiones que honren a Dios, incluso cuando el precio parece alto. En esos momentos difíciles, Dios nos sostiene, y nuestra fidelidad puede ser el testimonio que inspire a otros a mantenerse firmes en su fe. La gloria del martirio. ¿Por qué Dios no interviene cuando Efraín enfrenta la muerte? Con una voz firme, Efraín declara: mi fe no será silenciada. La última acción de Efraín deja una marca imborrable en los espectadores. ¿Qué hizo? La mañana que seguía al juicio final de Efraín era sombría y el aire se sentía espeso, como si el mismo cielo estuviera observando con atención cada paso que se daba hacia el desenlace inevitable. Efraín había sido condenado a muerte por su fe en Cristo, una sentencia que parecía más cruel a medida que se acercaba el momento final. El juicio había sido injusto, como todos los anteriores, pero había algo más que traspasaba la mera injusticia. ¿Por qué Dios no estaba actuando? ¿Por qué, en medio de tanto sufrimiento, el cielo parecía en silencio? ¿Por qué Dios no interviene cuando Efraín enfrenta la muerte? Las preguntas no dejaban de martillar la mente de quienes presenciaban la escena. ¿Por qué un hombre tan fiel, tan comprometido con la causa del Evangelio, debía pagar con su vida? Algunos de los testigos del juicio se preguntaban por qué un Dios tan poderoso no intervenía, haciendo justicia de manera visible y clara. ¿Será que Dios no ve el sufrimiento de Efraín? ¿Será que Él no puede hacer nada frente a este abuso? Se preguntaban algunos, mientras otros solo miraban en silencio, sin poder entender el misterio del sufrimiento. Efraín fue llevado hacia el lugar de la ejecución. Sus manos aún estaban atadas, pero su mirada permanecía fija en el horizonte, en un punto invisible que, a pesar de la oscuridad de la situación, parecía traerle paz. A lo lejos, su mente visualizaba el rostro de su esposa, Helena, y su hijo por nacer. Ellos comprenderán, pensó, porque mi fe nunca será doblegada. Con una voz firme, Efraín declara: mi fe no será silenciada. El proceso de llevarlo al lugar de su ejecución fue un espectáculo de dolor y desesperanza. El pueblo observaba, algunos con desdén, otros con lágrimas silenciosas. Pero lo que ocurrió en ese momento cambió todo. Mientras los soldados lo rodeaban, preparándose para cumplir la sentencia, Efraín levantó la voz con una claridad y una autoridad que hicieron que los que lo rodeaban se quedaran en shock. Mi fe no será silenciada, declaró Efraín sin vacilar, con una fuerza que provenía de lo más profundo de su ser. Puedo morir, pero mi fe vive. Mi Salvador ha resucitado y yo también resucitaré con él. Aquellas palabras resonaron en el aire, más fuertes que cualquier espada o grillete. El valor de Efraín, aún en su último aliento, dejó una impresión imborrable en todos los que lo oyeron. Uno de los soldados, un joven guardia que había estado observando en silencio, sintió que su corazón se movía. Había visto muchas ejecuciones antes, pero nunca había presenciado algo como esto. Mientras Efraín seguía hablando, algo dentro de él cambió. Las palabras de Efraín lo atravesaron como una flecha de luz, iluminando un corazón endurecido por años de violencia. ¿Cómo podía ese hombre estar tan seguro, incluso ante la muerte? ¿Qué poder lo sustentaba? El joven guardia no sabía qué hacer con esos pensamientos, pero algo en su interior ya no podía ignorarlo. La última acción de Efraín deja una marca imborrable en los espectadores. ¿Qué hizo? El momento de la ejecución llegó, pero antes de que los soldados procedieran, Efraín hizo algo inesperado. Con una última mirada hacia el cielo, alzó sus manos encadenadas y en voz baja, pero claramente audible, oró: Señor,
Perdona a mis perseguidores porque no saben lo que hacen. Que mi muerte sea un testimonio de tu gloria. La escena fue sobrecogedora. El joven guardia, sin poder evitarlo, miró a Efraín por última vez y se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma. Esa acción, ese perdón, esa paz que emanaba de él en el umbral de la muerte, lo marcarían para siempre. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Algo en su corazón fue tocado por el poder del sacrificio de Efraín. ¿Quién era este hombre que, con una fe tan fuerte, podía perdonar a quienes lo llevaban a la muerte? Efraín fue ejecutado, pero su última acción dejó una huella indeleble en los que lo rodeaban. No solo en el joven guardia, sino también en otros prisioneros que estaban presentes. Ellos habían sido testigos de un hombre que, a pesar de ser condenado, nunca permitió que su fe fuera conculcada y cuyo testimonio de perdón y paz resonó más allá de la muerte. El testimonio de Efraín trascendió la muerte, transformando a otros incluso en sus últimos momentos. La historia de Efraín, como la de Esteban en el libro de los Hechos, Hechos 7:60, nos enseña que el sufrimiento y la persecución no son en vano. Aunque pueda parecer que Dios permanece en silencio, Él está trabajando en lo profundo, utilizando el sufrimiento para dar testimonio de su gloria y transformar vidas. Efraín no solo vivió su fe con valentía, sino que la llevó hasta el final, demostrando que incluso en la muerte podemos ser luz para otros. El perdón de Efraín hacia sus perseguidores es un recordatorio de que, tal como Cristo perdonó a aquellos que lo crucificaron, nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos hacen daño. Lucas 23:34. El martirio no solo es un sacrificio físico, sino también una forma de testificar a un mundo que necesita desesperadamente ver el amor y la gracia de Dios en acción. La fe de Efraín, su testimonio y su perdón siguen siendo una enseñanza viva para todos nosotros. La gloria de Dios puede ser revelada incluso en el sufrimiento. El martirio de Efraín nunca será olvidado. La última acción que hizo, su oración por aquellos que lo estaban matando, quedó grabada en el corazón de muchos, y como el testimonio de Esteban, cambió vidas para siempre. La semilla plantada. ¿Por qué la fe florece en los lugares de mayor sufrimiento? La muerte de Efraín conmueve a su perseguidor más cruel. Un cambio inesperado comienza en el corazón de un enemigo. ¿Qué lo provocó? La oscuridad de la mañana siguiente a la ejecución de Efraín estaba impregnada de una atmósfera opresiva. La ciudad, que había presenciado la condena de un hombre fiel, parecía sumida en un silencio incómodo. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a pronunciar una palabra, y el aire estaba cargado de una sensación de pérdida. Efraín había dejado este mundo, pero su impacto seguía vivo, ardiendo en los corazones de aquellos que lo habían observado. En el campo de la ejecución, el joven guardia que había sido testigo del sacrificio de Efraín se encontraba parado, en silencio, mirando el lugar donde había ocurrido el terrible acto. La rabia que antes lo impulsaba parecía desvanecerse, dando paso a una profunda incomodidad. ¿Por qué no podía olvidar lo que había visto? El rostro de Efraín, sereno y lleno de fe, permanecía grabado en su mente. ¿Cómo podía un hombre enfrentar la muerte de esa manera, con tal convicción, sin odio, sin miedo? ¿Por qué la fe florece en los lugares de mayor sufrimiento? El joven guardia, cuyo nombre era Tadeo, no entendía cómo alguien como Efraín podía tener una fe tan profunda, incluso al enfrentarse a su ejecución. Se había enfrentado a cientos de prisioneros, pero nunca había visto a uno como él. ¿Cómo podía ser que la fe de Efraín se fortaleciera en su sufrimiento, mientras que muchos otros se quebraban bajo la presión de la muerte? ¿Por qué la fe florecía en los lugares de mayor sufrimiento y no en tiempos de prosperidad? Su mente comenzó a buscar respuestas.
Tadeo se sentía incapaz de sacarse de la cabeza las palabras de Efraín, su inquebrantable confianza en Dios, su perdón por aquellos que lo mataban. ¿Será que algo de lo que Efraín decía es cierto?, pensó. ¿Es posible que haya algo más grande que esta vida terrenal, algo que nos trascienda? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? La muerte de Efraín conmueve a su perseguidor. Más cruel, la muerte de Efraín dejó una marca en Tadeo que no podía borrar. A medida que los días pasaban, comenzó a cuestionar su propia vida, sus creencias y su propósito. Había sido criado en un sistema de valores que lo llevaba a ver a los cristianos como herejes, como enemigos del Estado. Pero algo en la manera en que Efraín había enfrentado su final estaba comenzando a romper las barreras que él había construido en su corazón. Tadeo comenzó a ver su propia vida en retrospectiva. Se dio cuenta de que, a pesar de ser un soldado bien entrenado, nunca había tenido la paz que Efraín parecía poseer. La fe de ese hombre había sido inquebrantable, y su paz en medio de la persecución era algo que él nunca había experimentado. La actitud de Efraín era el reflejo de algo mucho más grande que la simple vida humana. La idea de que había algo más allá de la muerte le daba vueltas en la cabeza. ¿Era eso lo que Efraín había descubierto? ¿Era esa la razón por la que él no tenía miedo de morir? Un cambio inesperado comienza en el corazón de un enemigo. ¿Qué lo provocó? En medio de sus dudas, Tadeo comenzó a investigar por su cuenta. Aunque el conocimiento del Evangelio le había sido completamente ajeno, algo dentro de él lo impulsaba a encontrar más. Visitó las iglesias secretas, pero no fue fácil para él. El miedo a ser descubierto lo acompañaba constantemente, pero su deseo de encontrar respuestas era más fuerte que su temor. Una noche, Tadeo se acercó a una iglesia clandestina en las afueras de la ciudad sin saber lo que realmente buscaba. Se presentó como un hombre en busca de respuestas, un soldado en busca de paz, y fue recibido con una calidez que jamás había esperado. Allí conoció a un anciano cristiano llamado Simón, quien lo escuchó atentamente. Simón no lo juzgó. En lugar de eso, le compartió las Escrituras y las enseñanzas de Jesús. La semilla que Efraín había plantado en el corazón de Tadeo comenzó a germinar. Mientras leía sobre la vida de Jesús y su sacrificio por la humanidad, Tadeo experimentó algo profundo. Sus viejas creencias comenzaron a desmoronarse y una nueva luz comenzó a brillar en su alma. El testimonio de Efraín no solo había dejado una huella en su corazón, había plantado una semilla que ahora comenzaba a dar fruto. La historia de Tadeo nos recuerda que incluso los más grandes enemigos de la fe pueden ser tocados por el testimonio de un cristiano fiel. Así como Saulo de Tarso, quien perseguía a los cristianos con furia, Hechos 9:1-19, fue transformado por un encuentro personal con Cristo, Tadeo también experimentó un cambio radical. La persecución no solo fue un medio de prueba para Efraín, sino que, de manera inesperada, también sirvió como una herramienta para la transformación de quienes lo rodeaban. La fe puede florecer en los lugares más oscuros y en los corazones más duros, porque Dios utiliza el sufrimiento para sembrar semillas de esperanza en medio de la desesperación. La persecución no es el fin. A menudo es el principio de un nuevo comienzo, el principio de una transformación espiritual que solo Dios puede traer. En este capítulo aprendemos que nuestras pruebas no solo tienen un propósito en nuestra propia vida, sino que, a través de ellas, podemos tocar la vida de aquellos que parecen estar más lejos de Dios. La semilla que Efraín plantó con su fe y sacrificio no solo cambió su destino, sino que también cambió el destino de un enemigo que un día se convertiría en hermano en Cristo. La fe de los débiles. Mientras unos se fortalecen,
otros empiezan a dudar. ¿Por qué sucede esto? La esposa de Efraín enfrenta una crisis de fe tras su muerte. Un mensaje inesperado renueva su espíritu. ¿Qué fue? El día después de la ejecución de Efraín, su esposa, Lidia, caminaba con el corazón pesado. Aunque había soportado tantas adversidades, ahora se encontraba en el límite de sus fuerzas. La noticia de la muerte de su amado esposo había sacudido los cimientos de su fe. A pesar de ser una mujer que había compartido la fe de Efraín y había sufrido junto a él, la pérdida de su compañero la dejó vacía, perdida en un mar de dudas y preguntas. ¿Por qué, Señor?, murmuraba Lidia mientras miraba a su hijo, quien aún no conocía el sacrificio de su padre. ¿Por qué permitiste que Efraín sufriera tanto? ¿Por qué permitiste que lo mataran mientras la fe de otros crece? ¿Acaso nuestra fe no era suficiente? A pesar de los esfuerzos de la comunidad cristiana local, que seguía orando y ofreciéndole apoyo, Lidia no podía encontrar consuelo. La fe, que una vez fue sólida como una roca, ahora se veía quebrantada. El dolor de la pérdida le nublaba la mente, y la promesa de vida eterna que Efraín le había enseñado parecía distante y difícil de abrazar en medio de su angustia. Mientras unos se fortalecen, otros empiezan a dudar. ¿Por qué sucede esto? Lidia no era la única que luchaba con el dolor de la pérdida, pero sí era la más vulnerable. Mientras algunos hermanos en la fe se mantenían firmes, otros también comenzaban a vacilar. ¿Por qué algunos parecían encontrar fuerzas en medio del sufrimiento, mientras que otros, como ella, se sentían desmoronarse? ¿Por qué Dios permitía que los cristianos más fieles sufrieran, mientras que los que perseguían la fe prosperaban sin problema? La respuesta no parecía llegar, y Lidia se encontraba atrapada en un mar de preguntas. ¿Será que mi fe no es lo suficientemente fuerte? ¿Acaso no he sido fiel? Se culpaba pensando que tal vez su debilidad estaba separándola de Dios, cuando en realidad el Señor entendía su dolor y la invitaba a volver a confiar en Él. La esposa de Efraín enfrenta una crisis de fe tras su muerte. Una tarde, mientras Lidia intentaba organizar los pocos objetos de Efraín que quedaban en su hogar, algo inesperado ocurrió. Un mensajero llegó a su puerta, entregándole una carta secreta que Efraín había dejado antes de su muerte. La carta, escrita a mano con su letra firme y llena de amor, era un testamento de su fe inquebrantable. Mi querida Lidia, si estás leyendo esto, es porque el Señor ya me ha llamado a su presencia. Sé que ahora te encuentras con el corazón roto, lleno de dolor y preguntas. Quiero que sepas que no hay nada que me llene más de gozo que haber vivido a tu lado, y que mi fe nunca fue en vano. En esta vida enfrentarás muchas pruebas, pero quiero que recuerdes siempre esto. El Señor está contigo en cada paso, en cada lágrima, y nunca te abandonará. Mi muerte no es el final, es solo el comienzo de algo mucho mayor. No dudes, no vaciles, porque nuestra esperanza está en Cristo y Él es fiel. Confía en Él como yo confié. Yo te esperaré del otro lado, Lidia, te amo. Esas palabras escritas por Efraín llegaron como un bálsamo en medio de su sufrimiento. Lidia no podía dejar de llorar mientras leía la carta una y otra vez. Efraín la había dejado un recordatorio poderoso de la esperanza que compartían. El sufrimiento que estaba viviendo no era el fin, sino una parte del proceso que la llevaría a la gloria, tal como lo había hecho Efraín. Un mensaje inesperado renueva su espíritu. ¿Qué fue? El mensaje de Efraín no solo fue una carta de consuelo, sino un recordatorio de que la fe no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Lidia se sintió renovada, como
si una luz resplandeciera en su interior. Aunque las dudas y el dolor seguían presentes, su perspectiva comenzó a cambiar. El Señor, a través de la carta, había hablado directamente a su corazón. A partir de ese momento, Lidia comenzó a ver la vida con nuevos ojos. Ya no veía la muerte de Efraín como el final, sino como una semilla que, a pesar de ser enterrada, traería frutos en su tiempo. Su fe, aunque quebrantada, fue restaurada por la promesa de Dios. La carta de Efraín fue como un recordatorio de que, aunque no entendiera todo lo que ocurría, podía confiar en que su vida y la de su hijo estaban en las manos de un Dios que nunca falla. En medio de la oscuridad, Lidia comenzó a encontrar la luz. No fue una transformación instantánea, pero con cada día que pasaba, su corazón se llenaba de una paz que solo podía venir de Dios. Al igual que Pedro, quien también pasó por una crisis de fe, el Señor nunca dejó de amarla. Así como Jesús restauró a Pedro después de su negación, Juan 21, 15, 19, Dios restauró la fe de Lidia, asegurándole que, a pesar de sus vacilaciones, Él nunca la abandonaría. Este capítulo nos enseña que incluso cuando nuestra fe parece flaquear y las dudas nos acechan, Dios nunca nos abandona. A través de los momentos de crisis, Él nos muestra su fidelidad y nos da las herramientas para levantarnos nuevamente. Como la esposa de Efraín, es posible que atravieses momentos de dolor y desesperación, pero recuerda que la esperanza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Es en esos momentos difíciles que la fe de los débiles es emprobada y Dios, en su misericordia, nos da las fuerzas para seguir adelante. Si estás pasando por un momento de incertidumbre o dolor, recuerda que Dios está contigo. Al igual que Lidia, que recibió un mensaje que renovó su espíritu, quizás tú también necesites una palabra de aliento. ¿Estás dispuesto a recibir esa palabra? Si en este momento sientes que tu fe está tambaleando, quiero invitarte a escribir tu nombre en los comentarios para que podamos orar por ti. Sabemos que en los momentos de dificultad, la oración de la comunidad tiene un poder increíble. No estás solo. Dios tiene un propósito para tu vida y juntos, como cuerpo de Cristo, podemos levantar nuestras voces y orar por tu restauración. Es tiempo de que tu fe se renueve. Escribe tu nombre y juntos clamaremos a Dios para que Él fortalezca tu espíritu y te guíe en tu caminar de fe. No pierdas la esperanza. Un nuevo comienzo. La persecución continúa, pero algo sorprendente está surgiendo. La fe de una comunidad rota comienza a renacer. ¿Quién liderará ahora a esta iglesia sin Efraín? Después de la trágica muerte de Efraín, la comunidad cristiana en Antioquía quedó devastada. El sacrificio de este hombre valiente, su testimonio de fe y su martirio habían tocado profundamente a muchos, pero también dejó un vacío doloroso. La iglesia estaba fragmentada, luchando por encontrar su propósito y dirección. La persecución seguía y las amenazas no cesaban. Sin embargo, algo increíble estaba por comenzar. En medio de la adversidad, un hombre de pasado oscuro, un ex perseguidor que había atacado y perseguido a los cristianos con saña, se levantó. Su nombre era Saulo, pero el mundo lo conocería más tarde como Pablo. Saulo, quien había sido responsable de la persecución de muchos cristianos, ahora se encontraba transformado por la gracia de Dios. Su encuentro con Cristo en el camino a Damasco había cambiado todo en su vida. La transformación que experimentó no solo le dio una nueva identidad, sino también una nueva misión: llevar el mensaje de Cristo a los gentiles. La persecución continúa, pero algo sorprendente está surgiendo. La situación en Antioquía era tensa. Los cristianos aún eran perseguidos y la iglesia se encontraba en un estado de vulnerabilidad.
Los líderes que quedaban eran jóvenes e inexpertos, y el miedo de ser arrestados y martirizados estaba presente en cada reunión. Pero, como siempre sucede en los tiempos de prueba, Dios empieza a mover su mano de una manera poderosa. A través de la vida transformada de Saulo, la comunidad vio un testimonio de la increíble capacidad de Dios para cambiar el corazón de las personas, incluso de los más temibles enemigos. Saulo, ahora Pablo, comenzó a predicar con fervor. Él no solo predicaba el Evangelio con palabras, sino con la fuerza de su testimonio personal. Cada sermón que daba, cada palabra que compartía, resonaba con aquellos que lo escuchaban. La comunidad rota comenzó a sanar. Las piezas del rompecabezas espiritual empezaron a encajar y una nueva visión para la iglesia surgió. Los cristianos comenzaron a ver que aunque la persecución no cesaba, algo nuevo estaba siendo formado entre ellos. Una iglesia que no solo sobrevivía, sino que empezaba a prosperar a pesar de la adversidad. La fe de una comunidad rota comienza a renacer. La iglesia en Antioquía comenzó a resurgir de sus cenizas. Cada miembro, aunque marcado por el sufrimiento y la pérdida, encontró en Cristo una razón para seguir adelante. Las cicatrices del pasado no se borraron, pero la esperanza se renovó. La comunidad que una vez estuvo al borde de la desesperación, ahora comenzaba a experimentar una resurrección espiritual. Pablo, con su pasión renovada por Cristo, tomó la responsabilidad de liderar a esta iglesia naciente. Con su testimonio, comenzó a fortalecer y enseñar a los nuevos creyentes, recordándoles constantemente que su fe no dependía de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. La iglesia, ahora más fuerte que nunca, comenzó a compartir el Evangelio con más audacia, y su influencia se expandió por toda la región. Pablo enseñaba sobre la importancia de la unidad en Cristo y cómo el sacrificio de Efraín, junto con el sacrificio de Cristo, les mostraba el poder de un amor que no se detiene ante el sufrimiento. Esta enseñanza resonaba profundamente en los corazones de los cristianos, que aunque vulnerables, comenzaban a ver que su sufrimiento no era en vano. Estaban participando en algo mucho más grande que ellos mismos. ¿Quién liderará ahora a esta iglesia sin Efraín? La pregunta que todos se hacían era, ¿quién tomaría el lugar de Efraín como líder espiritual? ¿Quién sería el nuevo rostro de la iglesia en Antioquía? Muchos pensaban que la iglesia quedaría dividida sin un líder fuerte, sin una figura tan inspiradora como Efraín. Pero en medio de la incertidumbre, la respuesta estaba en un hombre transformado por la gracia de Dios, Pablo. Aunque inicialmente había sido un enemigo de la fe, ahora estaba completamente comprometido con la causa del Evangelio. Su vida, marcada por una transformación radical, era un testimonio viviente de la misericordia y el poder de Dios para restaurar y transformar. Pablo no solo lideraba con sus palabras, sino también con su ejemplo. Su pasión por la causa de Cristo era contagiosa, y su liderazgo se convirtió en la clave para que la iglesia de Antioquía no solo sobreviviera, sino que prosperara. Pablo no lo hizo todo solo. Aunque fue el líder principal, nunca dejó de ser parte del cuerpo de Cristo. Él sabía que el éxito de la iglesia dependía de la unidad y la colaboración de todos sus miembros. Así como en el cuerpo humano cada parte tiene un papel vital, Pablo enseñó a la iglesia a trabajar junta en armonía, reconociendo los dones y talentos de cada uno y sobre todo recordando que el propósito era compartir el amor y la verdad de Cristo. El capítulo de hoy nos enseña que Dios tiene el poder de transformar incluso las situaciones más oscuras en oportunidades para el avance del reino de Dios. Al igual que Pablo,
que pasó de ser un perseguidor a un líder fervoroso, Dios puede usar incluso nuestras debilidades, nuestros fracasos y nuestras tragedias para su gloria. Él nunca abandona a su pueblo, y en medio de la adversidad, Él nos fortalece para cumplir su propósito. Aunque la persecución, el dolor y la incertidumbre sigan presentes, sabemos que el Señor está con nosotros y que a través de la fe podemos enfrentar cualquier desafío. Hoy quiero invitarte a ser parte de esta historia de fe. Si te sientes llamado a seguir adelante en tu caminar con Cristo, a pesar de los obstáculos, te animo a suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad, donde juntos podemos compartir, aprender y crecer en la fe. Al suscribirte, no solo te mantendrás conectado con más historias de fe como la de Efraín, sino que también serás parte de una comunidad que ora unos por otros. Escríbelo en los comentarios y si tienes una petición de oración, compártela con nosotros. Nos encantaría orar por ti. Juntos podemos hacer frente a cualquier adversidad porque nuestra esperanza está en Cristo y en Él todo es posible. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de fe. El legado de los justos. Efraín se ha ido, pero su impacto apenas comienza. Una generación nueva escucha las historias del mártir con lágrimas en los ojos. ¿Qué mensaje final dejó Efraín que resonará por los siglos? Aunque Efraín había perdido la vida de manera tan trágica, su sacrificio no fue en vano. En los días posteriores a su muerte, la iglesia cristiana en Antioquía comenzó a sentir el peso de su ausencia. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que su impacto no había desaparecido con su último aliento. Su sacrificio había dejado una marca imborrable en los corazones de todos los que le conocieron, y su legado comenzó a extenderse mucho más allá de lo que él mismo había imaginado. Cada miembro de la iglesia compartía historias de Efraín, no solo de su valentía, sino también de su amor inquebrantable por Cristo. Aquellos que le habían conocido como amigo, compañero, de oración y líder espiritual, ahora se convertían en narradores de su testimonio. La fe de Efraín, su dedicación a la causa del Evangelio y su disposición para pagar el precio más alto, se convirtió en un faro de esperanza y fortaleza para las generaciones futuras. Efraín se ha ido, pero su impacto apenas comienza. La iglesia de Antioquía experimentó una transformación radical después de su muerte. Lo que parecía ser una tragedia irreversible se convirtió en un catalizador para un avivamiento espiritual. Cada sacrificio hecho por los mártires de la fe, como Efraín, tiene el poder de mover montañas, de inspirar a otros a seguir el ejemplo de Cristo, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Los líderes cristianos en Antioquía comenzaron a instruir a las nuevas generaciones de creyentes sobre lo que significaba vivir una vida de propósito. Efraín, con su valentía y sacrificio, les había mostrado que el verdadero llamado del cristiano es vivir para Cristo sin importar las consecuencias. Esta enseñanza comenzó a fluir de una generación a otra, y los jóvenes, al escuchar las historias de Efraín, comenzaron a sentirse impulsados por su ejemplo. Una generación nueva escucha las historias del mártir con lágrimas en los ojos. El testimonio de Efraín se convirtió en una leyenda dentro de la iglesia. Cada vez que se mencionaba su nombre, los ojos de los presentes se llenaban de lágrimas. Sus sacrificios no solo marcaron a los que vivieron en su tiempo, sino que inspiraron a los que vinieron después. La nueva generación que escuchaba sus historias comprendió que el costo de la fe no siempre es fácil, pero también entendieron que la recompensa por mantenerse firmes en Cristo es eterna. Al contar su historia,
los cristianos comenzaron a recordar que la fe no es solo una creencia, sino un estilo de vida. Efraín había demostrado con su vida que vivir para Cristo es vivir con propósito, y que aunque enfrentemos persecuciones y sufrimientos, nuestra vida puede tener un impacto mucho más grande que el que imaginamos. El legado de Efraín siguió creciendo, y los jóvenes comenzaron a abrazar esta verdad con una fe renovada. ¿Qué mensaje final dejó Efraín que resonará por los siglos? Lo que sorprendió a todos es que las palabras de Efraín no solo fueron valiosas durante su vida, sino que su mensaje final continuó resonando mucho después de su partida. Las últimas cartas que escribió antes de ser arrestado y su testimonio de fe, lleno de esperanza y fortaleza, fueron tomados como una guía para los nuevos creyentes. En sus palabras había una profunda sabiduría que no solo animaba a los cristianos a ser valientes, sino a vivir de manera que su fe pudiera trascender y afectar a futuras generaciones. El mensaje de Efraín era claro: no importa cuánto suframos, debemos vivir con un propósito, siempre enfocándonos en Cristo y en su obra. En sus cartas, él escribía a sus hermanos en la fe que no se dejaran vencer por la persecución, que continuaran adelante sin temor, porque la gloria que nos espera es mucho mayor que cualquier sufrimiento. Este mensaje, cargado de esperanza, trascendió el tiempo y el espacio y se convirtió en una fuente constante de ánimo para aquellos que enfrentaban adversidades. El legado de Efraín nos recuerda que la vida cristiana no es solo una cuestión de vivir para nosotros mismos, sino de vivir para un propósito más grande. El sacrificio de Cristo fue el ejemplo supremo de cómo nuestra vida puede impactar a otros. A través de su muerte, Él nos mostró lo que significa vivir con propósito, vivir para la gloria de Dios y para el bienestar de los demás. Al igual que el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Efraín fue un testimonio poderoso de lo que significa seguir a Jesús hasta el final. Su vida no terminó con su muerte, sino que se multiplicó en las vidas de los demás. Al contar sus historias y enseñar sobre su fe, los cristianos de Antioquía transmitieron su legado a las futuras generaciones, sabiendo que lo que hacían iba más allá de ellos mismos. Como Efraín, nuestra vida puede tener un impacto eterno, más allá de lo que podemos ver. Hoy quiero invitarte a que sigas adelante en tu caminar de fe. ¿Qué legado estás construyendo con tu vida? ¿Estás viviendo con propósito como Efraín lo hizo, para que tu vida también impacte a las generaciones que vienen después de ti? No importa las dificultades que enfrentes, porque tu sacrificio puede ser el testimonio que otros necesiten para seguir adelante. Te invito a que te suscribas a este canal para seguir aprendiendo más sobre cómo vivir con propósito. No dejes que el miedo o la adversidad te detengan. Al igual que Efraín, tu vida tiene un propósito, y ese propósito es más grande de lo que imaginas. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este camino de fe. Vamos juntos a hacer un impacto eterno en el reino de Dios. Escribe tu nombre en los comentarios y déjanos orar por ti. Que tu vida sea una luz para aquellos que te rodean. El propósito de la persecución. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que suframos tanto? La respuesta a esta pregunta puede cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Estás listo para descubrir el propósito divino detrás de las pruebas? Las últimas palabras de Efraín antes de su muerte resuenan en los corazones de todos los que escucharon su testimonio. Aunque el sufrimiento y la persecución lo marcaron profundamente, su vida revela algo más grande que simplemente el dolor. La vida de Efraín, como la de tantos otros mártires, nos confronta con una pregunta difícil. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que suframos tanto?
Esta es una pregunta que ha desconcertado a los creyentes a lo largo de los siglos. La respuesta, aunque desafiante, puede cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas y tribulaciones que enfrentamos en nuestra vida. Cuando miramos la vida de Efraín, vemos un hombre que no solo sufrió por su fe, sino que aceptó ese sufrimiento como parte del plan divino. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que suframos tanto? Es natural preguntarnos por qué un Dios amoroso y todopoderoso permite que sus hijos sufran. La persecución y la aflicción son inevitables para quienes siguen a Cristo, y muchos de nosotros, al igual que Efraín, nos encontramos en medio de pruebas que parecen no tener fin. Pero, al igual que el apóstol Pablo dijo, la gloria que nos espera es mucho mayor que cualquier sufrimiento. Romanos 8:18. Dios no es ajeno a nuestro dolor. De hecho, la Biblia nos dice que Él está cerca de los que sufren, que Él no nos deja ni nos abandona en nuestras pruebas. Pero también sabemos que la persecución, aunque dolorosa, tiene un propósito divino. A través de ella, Dios moldea nuestro carácter, nos hace más semejantes a Cristo y nos prepara para un propósito eterno que va más allá de lo que podemos comprender en este momento. La respuesta a esta pregunta puede cambiar tu perspectiva para siempre. La respuesta a por qué sufrimos está en entender que el sufrimiento no es el final de la historia. Aunque la persecución es real y el dolor es palpable, Dios usa las pruebas para cumplir su propósito en nosotros. En el caso de Efraín, su sacrificio no solo impactó a su familia, sino que la iglesia entera fue transformada. Sus sufrimientos trajeron un renacer de fe en aquellos que lo conocieron y, más allá de eso, su vida inspiró a muchos a seguir su ejemplo de valentía y dedicación. La perspectiva cristiana nos enseña que Dios usa las pruebas para darnos una oportunidad de ser testigos de su gloria. La persecución, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta que Dios usa para expandir su reino. Como cristianos, debemos recordar que todo lo que sufrimos tiene un propósito mayor que a menudo solo entenderemos en la eternidad. ¿Estás listo para descubrir el propósito divino detrás de las pruebas? El sufrimiento de Efraín, como el de tantos otros, no fue en vano. Aunque él no comprendía todo en el momento, su vida terminó siendo un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar nuestra debilidad para manifestar su fuerza. El propósito divino detrás de las pruebas es que, a través de nuestro sufrimiento, otros puedan ver la esperanza que solo Cristo ofrece. Así, no solo somos transformados, sino que el mundo es testigo de la gloria de Dios en nuestras vidas. A través de las dificultades, somos moldeados para ser más humildes, más compasivos, más enfocados en las cosas de arriba que en las cosas terrenales. Efraín, a través de su sacrificio, dejó un legado de esperanza y fe inquebrantable. Su vida nos recuerda que, en medio del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Efraín, al enfrentarse a la muerte por su fe, no solo pensaba en su propio sufrimiento, sino en el propósito que Dios tenía detrás de todo eso. Antes de ser arrestado, había escrito cartas a sus hermanos en la fe, recordándoles que las pruebas no eran señales de abandono de parte de Dios, sino oportunidades para que su gloria se manifestara. Con sus últimas palabras, Efraín expresó una certeza profunda: aunque el mundo me desprecie, aunque mi cuerpo se derrumbe, mi fe sigue siendo una luz. Y aunque mi vida termine, la obra de Cristo en mí no termina. Esas palabras, aunque de un hombre en la oscuridad de la persecución, irradiaban una luz que nunca se apagaría. La persecución de Efraín resultó en algo más grande que su sufrimiento. Fue un testimonio que inspiró a otros a mantenerse firmes en su fe. Aquellos que lo escucharon, aquellos que lo vieron, comenzaron a comprender que las pruebas no son algo que nos destruye,
sino algo que nos purifica y nos prepara para el futuro glorioso que Dios ha prometido. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman a Dios. Esto incluye el sufrimiento. Lo que parecía ser la derrota de Efraín fue, en realidad, una victoria en Cristo, una victoria que alcanzó más allá de su propia vida, tocando el corazón de muchas otras personas. Las pruebas y persecuciones son oportunidades divinas para ser transformados a la imagen de Cristo, para testificar de su amor y para glorificar su nombre. En lugar de ver las pruebas como castigos, debemos verlas como oportunidades para cumplir el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Si estás enfrentando dificultades, si te sientes abrumado por el sufrimiento, quiero animarte a que te detengas y reflexiones sobre el propósito divino detrás de todo lo que estás viviendo. No estás solo. Dios está contigo y Él tiene un propósito eterno para tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para recibir más contenido inspirador que te ayudará a entender el propósito de Dios en medio de tus pruebas. Y si conoces a alguien que también está atravesando un momento difícil, comparte este video con ellos. Juntos podemos alentar a más personas a ver las pruebas con una perspectiva renovada, sabiendo que Dios usa todo para nuestro bien. Escribe tu nombre en los comentarios y déjanos orar por ti. Queremos apoyarte en este camino y recordar que el propósito de Dios para tu vida nunca se detiene, incluso en medio del sufrimiento. Suscríbete y comparte este mensaje de esperanza.
no